el tema, ahora yo les voy a hablar acerca del sistema de producción del añil. Ya mi compañero William les hablaba acerca del cacao. El descubrimiento del añil en los territorios hispanoamericanos fue de gran interés económico y comercial para España. El tinte se obtenía del siquilite, que se encontraba entre los principales productos de exportación durante la época colonial, a tal grado que en un momento le llegaron a llamar el oro azul. El cultivo y la producción del añil, de su tinta, se convirtió en la columna vertebral de la economía centroamericana hacia finales de la colonia, aunque este tinte se exportaba desde el siglo XV, o sea que la duración de su exportación y de todo el aporte económico que les dio a los españoles fue durante 3 siglos prácticamente. Durante los siglos XVII y XVIII se reconoció el añil centroamericano a escala mundial como el colorante de mejor calidad. Algunas generalidades que les puedo mencionar acerca de este es que es un arbusto de 1.5 a 1.8 metros de altura. El siquilite se obtiene un color azul. Es una planta que crece silvestre en las zonas calientes de la Mesoamérica prehispánica. El término es náhuatl, que viene de siwit, que significa color azul o verde, y de quilit, que es hierba. Juntas significan la hierba que produce el color azul o verde. En los tiempos prehispánicos de Mesoamérica, el añil era de gran importancia, pues los indígenas ya habían descubierto sus propiedades, y las cuales usaban su pigmento para fines medicinales, cosméticos y textiles, debido a que los utilizaban textiles porque pintaban su ropa, fibras y cosméticos, porque con ello tenían el cabello de los indígenas más antiguos, por decirlo así, y medicinales, debido a que con ellos lo utilizaban para las enfermedades de la cabeza y las úlceras. La ubicación del cultivo del añil se da sobre todo en las provincias de San Salvador, que fue la principal sede de producción del añil, de San Vicente, que fue una villa creada para acoger a las familias criollas y peninsulares que estaban interesadas en la producción del añil, en San Miguel y en menor cantidad en Santa Ana. Los campesinos y productores comunales se tornaron agentes fundamentales en la modesta expansión económica de la región, estimulada por el cultivo y producción del añil. Fueron de suma importancia debido a que ellos fueron los que le daban inicio la fuente para conocer cómo se producía el añil. Con el tema ahora, con las condiciones climáticas y de la tierra para el cultivo del añil, podemos decir que, como ya les mencionaba antes, era una planta silvestre. Entonces la planta necesitaba suelos ligeros, fértiles y bien drenados. La tierra de mayor grado en las áreas de los suelos volcánicos y friables de las laderas bajas. Estos se encontraban sobre todo en las provincias que ya les mencionaba, de San Vicente, San Miguel, en poca parte en Santa Ana, y se implementó en la villa de San Vicente de Austria, que fue fundada en el segundo cuarto del siglo XVII. Se emplazó la villa de San Vicente de Austria. Estaba en un valle de ricos suelos, con abundancia de manantiales, rodeada de montañas y al pie de un volcán, lo que hacía que su superficie fuera un jardín perfecto para el cultivo de muchos productos agrícolas, en los cuales se podía incluir el siquilite. Mencionarles que los españoles hacían ciertos informes y estudios acerca de la producción del añil, debido a que querían hacerlo en mayor cantidad y de buena calidad. Entonces, en 1610 está un informe el cual data sobre cómo hacían ellos el cultivo del añil, que más o menos da la idea que ellos llevaban la semilla a una tierra que no estaba arada, luego dejaban que el ganado fuera, se comiera las hierbas y malezas que estaban en esas tierras, y con las pisadas que daban escondieran las semillas.
de modo que si en algún momento alguna persona que estaba cultivando añil y hacía la siembra no tenía el beneficio del ganado, no habría problema porque los animales no se consumían la semilla. También tenemos como la temporada de la siembra de la semilla, que es algo importante. Por ejemplo, se daba la plantación de la semilla en los meses de febrero y marzo, que eran las fechas secas, una época seca que no llueve. En los meses siguientes, por ejemplo de mayo en adelante, la hierba crecía y en los primeros días de octubre se hacía la recolección de la semilla que utilizaban para la siembra del siguiente año. En tanto a la recolección de la hierba se hacía en julio, debido a que si no se realizaba el corte en estas fechas, la cosecha ya no servía para la producción de la tinta, sino que simple y sencillamente servía para la recolección de la semilla que se utilizaba para el cultivo del siguiente año. Algo de suma importancia que se expresa en ese documento, de ese informe, es que decía de que la siembra, de que en el primer año de que era sembrada la planta no se debía cortar, pues crecía poco y no granaba, o más bien maduraba como se debía de ser, sino que lo dejaban hasta el siguiente año. Siguiendo con la producción y comercialización, en primer lugar les voy a hablar acerca de la producción, pero recalcarles, ¿verdad? Como ya les mencionaba anteriormente, al momento de que los españoles se interesaron en el cultivo, también intervenían en los casos e iban innovando y metiendo nuevos procesos para que su producción fuera más. Ahora en la diapositiva número 37 nosotros les mostramos el principio, cómo ellos hacían su producción. Los indígenas lo hacían en canoas u ollas, las cuales utilizaban para procesar el añil. Desde que los colocaban en el monte y lo prensaban, posiblemente ponían unas piedras sobre la hierba para que esto se mantuviera sumergido. Luego le echaban agua hasta cubrir el total de la hierba y luego lo dejaban por un tiempo hasta fermentarlo. Sacaban el monte y lo batían el agua fermentada, dándole aire posiblemente con un guacal, hasta que el agua cambiaba su color amarillo en azul intenso, formándose el grano de tinta. Llegando a ese punto, le ponían el cuajo. Lo dejaban reposar hasta que la tinta se asentara. Finalmente canteaban la olla o canoa para botar el agua limpia y quedando en el fondo del lodo o el agua espesa del añil. Así también tenemos que en el sumario de la natural historia de las Indias, elaborada por Gonzalo Fernández, está en relación a las plantas siempre de cómo producían los indígenas el añil. Hay muchas teorías sobre cómo se daba la producción, no teorías, sino que son como informes los cuales se relacionan en cómo los indígenas hacían la producción del añil y cómo ellos iban cambiando esto. Vázquez de Espinosa fue uno de los primeros en documentar y describir el procesamiento de extracción del añil que se utilizaba en los obrajes. Él dice que para elaborar la tinta los obrajes se componían en varias pilas. Acá ya se ve el cambio de cuando los indígenas utilizaban ollas y canoas, ahora ellos utilizan pilas, en donde echaban la hierba del siquilite. Estando la pila llena del siquilite, se llenaba el agua. Luego lo tenían en remojo 24 horas, más o menos, según les parecía a los que daban el punto, ya que estaba bien. Después quitaban el botique o un tapón para que se saliera el agua y cayera a otra pila más honda, junto a la de remojo, en donde se encontraba una rueda y artificio de agua que a través de fuerza hidráulica o de bestia, otro cambio que antes, al principio, los indígenas no utilizaban ninguna fuerza, más que solamente la de ellos. Acá ellos tienen fuerza hidráulica o de ganado que se utilizaba. Iban batiendo dicha agua, levantando espuma amarilla de apariencia azul, hasta que los especialistas en darle el punto decidían parar la rueda o noria, sosegando el agua y asentando la tinta en el suelo de la pila como una especie de lama. Luego la recogían y la introducían en costales, zurrones y cajones, dependiendo de la calidad de la tinta. Acá cabe mencionar que no es solo un tipo de tinta que se extrae, sino que son 4 tipos de tinta
y cada una depende de la calidad. Entonces no es simple y sencillamente que se sacaba una sola tinta. Cabe mencionar que esta producción era muy difícil debido a que también tenían que luchar con plagas. Aparte de las plagas, también estaban los desastres naturales, que bien sabemos que en nuestro país son muy comunes, como son los terremotos, y estas afectaban mucho los obrajes. Siguiendo con lo de las tintas, tenemos que son 4 tipos de tinta. La tinta corte, que era la calidad más corriente y se presentaba opaca, y esta no flotaba en el agua. En un punto intermedio estaba la calidad que es la llamada sobresaliente. Esta era menos compacta y cuando flotaba salía del agua en una pequeña parte. La tinta flor era la de mejor calidad, muy apreciada porque daba un azul menos intenso y la cual podría reducirse a polvo fino. Y había una última que era la menos producida, que es la flor Isiate. Hacia 1625 el cultivo e industria del añil ya se había convertido en el principal ingreso tanto para el real erario como para los cultivadores. La principal característica del cultivo del añil era que tenía que ser extensivo y de temporada. Esto significa que tenía una creciente y sostenía una obtención de tierras. Y por supuesto contar con una mano de obra que cada vez figuraba ser mayor. Con ello, al poseer más tierra cultivada de añil, eran mayores los beneficios que se obtenían. Las consecuencias que el cultivo del añil obtuvo en las comunidades rurales e indígenas se describen en un informe en 1636. Mencionarles que a pesar de que habían unos que explotaban deliberadamente a los indígenas, en algunos momentos intentaron proteger la mano de obra indígena, pero esto se lo voy a hablar más adelante. Entonces, el cultivo de añil en las comunidades tuvo una gran consecuencia, que dice que se demuestra en las provincias del gran daño que les han infligido a los indios, embaucándoles o forzándoles a trabajar en los molinos de añil. Esta quizás fue una de las grandes consecuencias que sufrieron nuestros indígenas. Comercialización, cabe mencionarles quizás como punto fundamental que, como bien sabemos, en todo sistema productivo siempre hay personas que producen a menor escala. En la época colonial y sobre todo en la época en la que se llevó la producción del añil, estaban los poquiteros. Eran denominados así debido a que su producción era menor. Entonces, al momento de comercializar su producción de añil, si tenían la posibilidad de movilizar su producción a las ferias, lo podían llevar, pero de no ser así, lo tenían que vender en su localidad a mercaderes o grandes productores que sí contaban con mulas para movilizar su producción. Las principales ferias que se desarrollaban acá en el país eran en Apastepeque, San Vicente, Chalatenango, San Miguel, Sensuntepeque y Zacatecoluca, pero luego todas estas se llevaron a cabo en San Salvador. En estas aguardaban comerciantes guatemaltecos que eran los últimos en dar el precio de la producción. A raíz de la relación que no era tan armoniosa que se llevaban entre los productores de añil y los comerciantes, surgieron muchas quejas. Entonces las autoridades españolas tomaron medidas. Entonces en 1781 el rey envía a Matías de Galvez a hacer un informe. Entonces este se va a San Vicente, a la villa de San Vicente de Austria, en el cual encuentra cómo se comercializaba el añil. A consecuencia de esta estancia, elabora los estatutos o reglamentos de la Sociedad de Cosecheros de Añil de San Vicente, que es una antecesora del Montepío de Cosecheros de Añil. Este reglamento se dividió en 4 artículos, que a su vez estaban repartidos en 4 partes. La primera parte describía la organización, la sede, el funcionamiento y objetivos y esencialmente regulaba que en las ciudades, villas y cualesquiera lugares del reino en donde se sembrara añil, debería de haber un diputado que tuviera la función de vigilar a cada uno de los territorios, las siembras, los cultivos y el monto de la cosecha, para informar la falta a los socios
y otras observaciones que notara en su área de acción. El segundo segmento servía para fijar el impuesto o contribución de 4 pesos por cada zurrón de tinta que se exportaba. La tercera consistía en habilitar a los cosecheros que quisieran poder sembrar y levantar cosechas con la condición de llevar a ciertos requisitos. Y la última parte consistía en que el Montepío de Cosecheros de Añil era encargado de fijar el precio de los añiles, según lo cosechado. Esto se hacía a través de la Junta General y que se llevaba a cabo cada 1 de diciembre. En los artículos de los estatutos de reglamento hay unos artículos que benefician bastante a los indígenas. Por ejemplo, si hacían un préstamo en calidad de socorro de los cosecheros, el artículo 31 advertía que la Junta General era la que resolvía sobre ello. Sin embargo, daba la luz de que por inundaciones, incendios u otros accidentes había perdido sus frutos. Este podía hacer un arreglo para cancelar el préstamo que anteriormente había hecho. Y al final del reglamento, el artículo 38 era claro en definir que los cosecheros pagaban a los jornaleros que trabajaban en sus haciendas, ya fueran estos indios o ladinos, en dinero de contado, los días sábados de la semana o el último día que terminara la tarea, ya fuera en semanal o quincenal. Cabe resaltar que este artículo llamaba a la prohibición para todos los hacendados a que adelantaran cantidades de dinero, ya que con estos ellos aseguraban la producción de los poquiteros o las personas a los que les hacían préstamos. Ahora bien, con los créditos, la hacienda añilera se mostraba 3 características en la economía colonial: la persistencia de formas de cultivo tradicional que permanecieron inalterados por siglos, el impacto de la agricultura comercial sobre la mano de obra y el papel crucial que jugaron el crédito y los contactos comerciales para que la élite mercantil guatemalteca se apoderara de la mayor parte de sus beneficios. En este sentido, quizás se va relacionando que el poder económico no estaba relacionado en la cantidad de tierra que poseían, sino más que todo a cómo manejaban ellos el crédito de las cosechas y los dispositivos de comercialización que utilizaban. El crédito era una parte fundamental del monopolio que ejercían los comerciantes guatemaltecos, pues eran los principales en dar este beneficio. La principal modalidad del crédito eran las denominadas habilitaciones. Este sistema de habilitaciones se realizaba en diferentes niveles de la actividad comercial. Una era la transacción entre los comerciantes mayoristas, a los vendedores al por menor que visitaban todas las provincias. O sea que en este caso los comerciantes mayores estaban como que relacionados más con los vendedores que vivan de provincia en provincia y tenían mayor acceso a comprar esto. El otro nivel era que cuando los vendedores daban el crédito a pulperos y buhoneros, los buhoneros estos eran como los que iban en los barcos y vendían el añil en los diferentes puertos por los cuales recorrían, quienes proporcionaban la mercancía e importaban a todos los rincones, incluidas a las haciendas. También existían en este caso de los créditos, eran prácticamente 3 los que daban el crédito a las personas que necesitaban de ellos. Eran los comerciantes guatemaltecos, los hacendados, y también jugaban un rol importante en las instituciones eclesiásticas. En el numeral 5 de los estatutos de la Sociedad de Cosecheros Añil se expresa que para remediar, por los fines que fue creado, para remediar la extrema necesidad en que se hallan los cosecheros de añil por falta de caudales propios y habilitaciones, desde 1 de diciembre del presente año se pondrá un monte de socorro, y a este efecto se tomarán los caudales permanentes de las haciendas, y estos iban referidos sobre todo para las personas que necesitaban de ellos. Les daba el crédito, con la diferencia de que no les cobraban tan alto o no era de tanto peligro para su producción.
Como les mencionaba anteriormente, el crédito eclesiástico vio su hegemonía, o sea, tenía como un permiso para poder hacer con claridad en las provincias con grandes poblaciones indígenas productoras, o sea que ellos se buscaban más por las poblaciones indígenas para poder dar el crédito. Mano de obra, nosotros sabemos que fue principalmente por los indígenas, porque eran los principales que conocían cómo se desarrollaba el añil. Las actividades realizadas en las obras de añil significaban un riesgo para la salud de los trabajadores debido a las características propias que el añil mantenía. Lo tóxico de los vapores emanados de las hojas fermentadas, las aguas excedentes junto con el desecho del sigilite producían una gran cantidad de insectos nocivos que al entorno producían pestes y padecimientos a los indígenas. Por ello, en 1563, los informes oficiales infundieron la creación de una legislación que prohibía el empleo y uso de los recursos humanos indígenas en las haciendas añileras. Pero esto no se cumplió. Entonces, así en el siglo XVI se desarrolló una política proteccionista que prohibió terminalmente el empleo de la mano de obra indígena en las haciendas. Y se produce así. En inicios del siglo XVII la corona prohibía también la separación de los indígenas de sus comunidades de las obras de las haciendas. En este caso, si los indígenas fallecían, no era simple y sencillamente por todo lo tóxico que emanaban de las hojas del añil, sino que también se dice de que eran por las largas faenas que ellos realizaban, no tenían descanso, eran maltratados, entonces eran explotados prácticamente. A esta prohibición hubieron muchos que no estaban de acuerdo. En ese periodo fue que surgen varios que estuvieron como a favor de que no se utilizara la mano de obra indígena debido al tóxico que era. Está, por ejemplo, el alcalde mayor de San Salvador, que narra como los indígenas, cómo él veía destruidas a las personas. Y en uno de ellos dice: he visto grandes poblaciones indígenas casi destruidas después de que instalaron cerca de ellos molinos, o sea, obrajes de añil, porque la mayoría de indios que entran a trabajar en los molinos enferman pronto como resultado de los trabajos forzados y del efecto de las pilas de añil en descomposición que ellos amontonan. Esto es particularmente cierto en esta provincia de San Salvador, donde hay tantos molinos de añil y todos ellos construidos junto a los pueblos de los indios. También está Agustín Pérez, que tenía más de 40 años de experiencia en el ramo de las tintas. Aseguraba que se sabía que era cierto y verdadero todos los abusos hacia los indígenas que se declaraban en un memorial que él había creado. Y así habían otras personas más que también estaban de acuerdo en todo lo que se refería al maltrato y las malas condiciones en que los indígenas terminaban debido al procesamiento del añil. Antonio de Galvez era un encomendero que tenía el puesto de alcalde ordinario y también contribuyó a la causa de las mortandades sufridas. Además, existen otras descripciones en defensa de los indígenas, los que se veían afectados por el trabajo, como ya antes les mencionaba. Otro problema que se derivaba también de la producción era que estos abandonaban y desamparaban a sus mujeres, hijos y casas. Entonces no acudían a trabajar a sus propias producciones porque también trabajaban y tenían sus propias producciones agrícolas de milpas y quedaban a la deriva, se perdían. El 22 de abril de 1738 se suprimieron las disposiciones concernientes a la prohibición de empleo de indígenas en las faenas de añil. Álvaro Quiñones y Osorio es el presidente de la Real Audiencia de Guatemala. Emitió en 1636 unos autos prohibiendo que los indígenas fueran utilizados en el empleo de la fabricación de tinta de añil.
y así están muchos documentos que expresan cómo estaban en contra de que se utilizara mano de obra indígena. Las haciendas, cabe mencionar que las haciendas de añil no era específicamente que se cultivara añil, sino que también tenían otros cultivos u otras formas de producción. Por ejemplo, podían tener una siembra de maíz, podían tener ganado, debido a que siempre se mantenían terrenos reservados, porque habían razones por las cuales el añil podía florecer ahora y morir mañana. Entonces, dentro de esas razones está que el cultivo del añil era extensivo. Esto quiere decir que si una cantidad de terreno se utilizaba durante 3 años, luego tenía que ser abandonado y ir en busca de otro terreno para el cultivo del añil. También se puede decir que la falta de seguridad ante este cultivo, donde era notorio que los cultivadores se podían ir a la cama ricos y amanecer pobres, debido a que si había un desastre natural, si las lluvias se adelantaban, si alguna plaga le llegaba al cultivo, esto podía ser un desastre para el dueño del cultivo. También el hecho de que se pudiera combinar la crianza de ganado, que era otra fuente de ingreso, y también que el hacendado podía ser, por ejemplo, no había un mapa estructurado de hasta dónde llegaba su hacienda, entonces él podía seguir aumentando la superficie cultivándola, y por eso siempre mantenían terrenos sin cultivo. Las haciendas, quizás, como les mencionaba anteriormente, la provincia de San Salvador fue la principal en el cultivo del añil. Entonces hay datos en los cuales se especifica cómo fueron creciendo las haciendas en esto de la producción del añil. Por ejemplo, en 1712 habían solamente 84 haciendas mayores y 254 menores, además de una gran cantidad de propiedades menores denominados ranchos o pajuides, en donde también se cultivaba añil. Esto fue en el siglo XVII. Ahora bien, en el siglo XVIII dice Gálvez que en la provincia de San Salvador habían 267 haciendas, las cuales contenían 618 obrajes para beneficiar a añil, y a principios del siglo XIX habían un total de 447 haciendas de tinta y ganado. Entonces, así podemos ver cómo fue creciendo durante los 3 siglos en los cuales fue el boom añilero. La labor de las haciendas añileras no era únicamente la opción del campesinato, sino que también tenían posesiones de tierra en la lucha decidida con los trabajadores. También habían, por ejemplo, en el caso del arzobispo Larraz, menciona que las haciendas eran perdiciones de almas, debido a que no se tenía un control establecido de cuántas personas habían trabajando en destinadas haciendas. Entonces a veces solo los indígenas o los campesinos se movilizaban y se asentaban en determinado lugar cerca de una hacienda en la cual trabajaban, pero nunca se tuvo un control de cuántas personas habían cerca de las haciendas. En un cierto momento se llega a la conclusión de que lo que tenían que hacer para poder tener un control era quemar los ranchos y los pajuides de los asentamientos que se hacían cerca de las haciendas. Pero en lugar de eso decidieron crear un reglamento que enviaba a que se levantara el número de haciendas y las calidades de ellas, así como también un padrón de todos los indígenas de trabajos que habían en los puestos, con el fin de reglamentar el repartimiento de mano de obra indígena con el trabajo de las haciendas añileras. Este fue el reglamento de los jornaleros de las haciendas de añil, que creaba los estatutos de la Sociedad de Cosecheros de Añil en su numeral 38, y dictaminaba que los cosecheros habían de pagar a los jornaleros que llevaban a sus haciendas de tintas, ya sean indios o ladinos, en dinero de contado los sábados de la semana o el último día que terminaba la tarea.
Bien, con los mercados internos y las rutas comerciales, el auge añilero más que todo se dio durante el siglo XVII y XVIII, pero en el siglo XVIII permitió una oleada de riqueza sin antecedentes. Con ello se estableció la especialización de las haciendas añileras y el campesinado de las provincias de San Salvador. Ahora bien, esto fue un inicial del mercado interno en el que fueron partícipes y actores fundamentales los comerciantes, campesinos y los mercaderes de toda la región del Istmo. La opción de las ferias se da en el Consulado del Comercio de Guatemala, que dice que, aunque tiene el objetivo de desvirtuar los comerciantes de San Salvador por hacer de ellos una reunión de comerciantes y hacendados y poner estos en evidencia ante las autoridades de las metrópolis. La feria de tinta, que en un tiempo se celebraba en Oaxtepec y San Vicente, se trasladó a San Salvador, pero en esta provincia esta feria atraía una enorme muchedumbre de compradores. Sin embargo, parece que luego de su traslado bajó el número de visitantes, de las personas que llegaban a esta feria. Por parte del consulado también exigía que se eliminaran las ferias de añiles de San Salvador, pues formulaba que iba en contra de las premisas de libertad del comercio, expresando que la libertad, bien entendida, era la inexistencia absoluta de todo obstáculo. Promulgaba que la libertad del productor de la materia prima, él lo podía vender a la hora que él quisiera, en el tiempo que él quisiera, en el lugar que él quisiera, a quien él quisiera. La libertad del comerciante para que con su dinero compre en donde le tenga más cuenta y quien le venda el mejor de los precios. Esta fue por la élite comercial guatemalteca que se encontraba aglutinada en el Consulado de Comercio guatemalteco. Las ferias fueron unos puntos de reunión para el comercio e intercambio, pero también ya que atraía a diversos provincianos, hacendados, campesinos y artesanos que abastecían de muchos bienes y productos a cambio de dinero y bienes europeos. Estas ferias también eran realizadas en las mismas fechas de celebraciones religiosas que llevaban multitudes de consumidores potenciales. Las rutas comerciales, cabe decir que si se comenzó a exportar el añil en 1572, era de San Salvador hacia España, vía Puerto Caballos en Honduras. En 1575 esto comenzó. En 1577 se recibieron en España 1000 libras de añil procedentes de Puerto Caballos y en 1580 y 96 estas alcanzaron cantidades mayores. También se cabe decir que las restricciones comerciales que dominaban este periodo determinaron la dirección de las exportaciones y las redes de transporte. Existían dos salidas, una por el Golfo Dulce, donde se dirigía la actividad comercial controlada por los comerciantes guatemaltecos, y por el otro lado el comercio limitado y el contrabando que se dirigía hacia los mercados del sur de América. A mitad del siglo XVIII, el cosechado de Centroamérica alcanzó unas 400.000 libras que eran enviados a los virreinatos de Nueva España, de Perú y España vía Cádiz, en donde se pagaba por 6 libras, por libra 6 reales. El añil era enviado a la metrópoli, se dirigía por navíos que llegaban de Honduras o seguían la ruta por tierras hasta Puerto de Veracruz y de ahí a su destino. En el 16 de octubre de 1775 se franqueó la navegación de las islas de Valoberto a diversos puertos de España y se extendieron a otros lugares en América. Así también, por un decreto el 2 de febrero de 1778 se extendió la concesión de provincias de Buenos Aires y el Virreinato de Perú a la Audiencia de Chile. Con ello, a instancias del Consejo de Indias, se amplió esta apertura a los reinos de Santa Fe y Guatemala, emitiendo un reglamento de aranceles reales. Esto fue sobre todo en las rutas comerciales, las principales que encontramos. En el decaimiento del añil hay una serie de factores los cuales se combinaron para deteriorar la producción del añil,
como por ejemplo las guerras entre países europeos, algunos fenómenos naturales, ataques de piratas en lo que cuando se transportaba el añil, desórdenes administrativos y también el surgimiento del café, que fue uno de los sistemas que eliminó prácticamente el cultivo del añil y se volvió el cultivo del café el auge del sistema productivo. También así el añil que se generaba en el periodo conllevaba la búsqueda de soluciones porque a muy corto plazo no se iba a producir la tinta. Se trató por todos los medios de evitar que el cultivo del añil decayera, pero todos estos esfuerzos fueron en vano, por lo que no se logró restablecer nuevamente el cultivo del añil. La situación centroamericana varió respecto a los medios de producción con el deterioro de su principal cultivo, como lo era el añil. El producto que fue sustituido primero por la grana, luego por las anilinas artificiales y más tarde definitivamente por el café. La caída del añil provoca en Centroamérica una desintegración del mercado colonial, situación que lleva a las provincias a tomar diferentes reacciones para tratar de salir adelante. En consecuencia, por un lado fue la balcanización quiere decir como la división del reino de Guatemala en 5 naciones, que son los 5 países que principalmente se independizaron de la corona española en estas fechas, y por otro lado el del mercado europeo se abrió, permitiendo que las élites criollas se fortalecieran en medio de la crisis, debilitando el monopolio europeo en manos de Centroamérica. Ahora bien, del trabajo esto es la mayoría. Ahora vamos con la conclusión, que nosotros llegamos a la conclusión en estos 2 sistemas productores basados en las plantas originales cultivadas en las tierras de nuestra región, sobre todo del añil y el cacao, que fueron las principales fuentes de exportación que salieron de acá. Quizás como conclusión llegamos al punto de que el indígena jugó un rol importante y nunca fue un benefactor de algún valor. A pesar de toda la riqueza que le estaba dando a la corona española, nunca fue reconocido. Algunos murieron, otros llegaron al punto de cambiar prácticamente sus creencias. Porque si bien utilizaban el cacao para ritos espirituales, lo dejaron de hacer y vieron que era una fuente de comercio, de venta. Fueron capaces de desarrollar un sistema económico basado en el cacao. Todo esto lo vinieron a cambiar los españoles. Con respecto al añil, si ellos lo utilizaban con fines médicos, cosméticos y textiles, no necesitaron de ninguno de ellos, pero eso no fue lo que vieron los españoles, sino que lo único que vieron fue el punto de partida de su economía, un enriquecimiento para ellos. Entonces, como conclusión, nosotros vemos el poco valor que se le da al indígena, a pesar de que él tenía una gran capacidad de desarrollarse, y que esto no fue valorado solamente.